A todos, nosotros somos el equipo 3 de la materia de métodos cuantitativos del grupo 3BV1. Vamos a presentar el reporte 5, que es cromatografía, extracción de pigmentos vegetales, de cromatografía de absorción. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Bueno, los objetivos de esta práctica es realizar cromatografía con dos técnicas diferentes, que es la cromatografía en columna y la cromatografía en capa fina. También vamos a extraer los pigmentos responsables del color de las hojas vegetales utilizando disolventes de uso común en casa y aplicaremos los conceptos de la cromatografía en capa fina. Introducción. Como sabemos, la cromatografía es un método físico de separación para la identificación y determinación cuantitativa de distintos componentes presentes en mezclas complejas. Se basa en el principio de retención selectiva. En esta práctica, como se dijo en los objetivos, usaremos dos tipos de cromatografía, que es la cromatografía plana y la cromatografía en columna. La fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana sobre papel y las principales técnicas son cromatografía en papel y cromatografía en capa fina. Y en cromatografía en columna, la fase estacionaria se sitúa dentro de una columna. Existen dos tipos de pigmentos fotosintéticos, que son la clorofila, que absorbe sobre todo la luz roja, violeta y azul y refleja la verde, entre los cuales se encuentra la clorofila A y la clorofila B, y los carotenoides, que actúan como pigmentos accesorios en el proceso de la fotosíntesis. Existen dos pigmentos carotenoides, los carotenos, que es lo que le da el pigmento amarillos y anaranjados, y las xantofilias, que son los pigmentos amarillos. Los materiales utilizados para la parte de la cromatografía en capa fina fueron un mortero con pistilo, esto para poder extraer de mejor manera los pigmentos de los compuestos orgánicos, un vaso medidor, recipientes para machacar, vasos de vidrio, una jeringa de 7.5 mililitros, un colador, recipientes con tapadera, papel filtro, un gotero, etanol de farmacia, acetona sin color. Para este caso se utilizó como materiales vegetales espinacas y hojas de nochebuena, ambos con 50 gramos, y para la parte de cromatografía en columna se utilizó carbonato de calcio y almidón como fase estacionaria. Para la parte uno, primero se realizó una extracción de pigmentos que consistió en básicamente machacar las hojas de nochebuena y de espinaca, esto para obtener los pigmentos, además de que como diluyente se utilizó la acetona y el etanol. En la imagen que podemos ver, se aprecian 4 frascos con extractos de espinaca y hojas de nochebuena. Para los frascos 1 y 2 se utilizó como disolvente de extracción el etanol, mientras que para los frascos 3 y 4 se utilizó acetona. Se utilizó para los 4 frascos aproximadamente 8 onzas de disolvente de extracción. Después se preparó una placa cromatográfica en papel filtro, esto para que después se pudiera hacer un análisis cromatográfico con los extractos. Las dimensiones de la placa cromatográfica van de 4 centímetros de base por 8 centímetros de largo, y adicional a esto se preparó también un triángulo de base, un triángulo invertido para poderlo extraer de mejor manera del recipiente con diluyente. Después los extractos, con la ayuda de un palillo de dientes, se puso una gota, como pueden ver en la imagen, en las 4 placas cromatográficas. La placa uno y 2 llevan extractos de espinaca y de nochebuena, pero con etanol, mientras que la 3 y la 4 son con acetona. Se aplicó una gota en la mitad inferior de la placa cromatográfica, se dejó secar y este proceso se repitió durante 5 veces para permitir que el extracto se impregnara de mejor manera en la placa. Y bueno, pasemos a los resultados y al análisis cromatográfico. Al momento de sumergir las placas cromatográficas, se pudo observar que los diluyentes pasaron a ascender y se separaron, dejando separados los tintes, y se obtuvieron dos resultados satisfactorios en las placas 1 y 3, mientras que en las placas 2 y 4, que corresponden a los extractos de Nochebuena, no se obtuvo ningún resultado observable. El papel permaneció sumergido durante 1 hora para las placas 1 y 3, obteniendo un avance inmediato pero de manera irregular y no recta,
mientras que para las placas 2 y 4, estas permanecieron un total de 7 horas, en las cuales no se registró ningún avance a lo largo de la fase móvil. Y lo que corresponde al análisis cromatográfico, pues en las imágenes se pudieron observar 3 tipos de tintes, que son de los tintes pues más comunes que hay, de los pigmentos más comunes que hay en las plantas, de los cuales es el verde fuerte, que corresponde a la clorofila A, el verde claro que corresponde a la clorofila B, perdón, y el amarillo que corresponde a la xantófila. Para el cálculo de partición o el cálculo del RF, se tomaron las distancias recorridas por cada uno de los pigmentos y se dividió entre la distancia recorrida por el disolvente. El disolvente para todas las placas recorrió una distancia de 7.5 centímetros. Sin embargo, para el caso de las placas 2 y 4, ya que no hubo distancia recorrida por el compuesto, como pudimos ver en el caso de la Nochebuena, el compuesto pues no se separó y quedó totalmente inmóvil, pues el RF es 0, mientras que para las placas 1 y 2 se pueden ver los RFs y las distancias recorridas correspondientes. Después se preparó una columna cromatográfica, que sería la segunda parte de la práctica. Como repetía anteriormente, las fases estacionarias elegidas fueron el carbonato de calcio y el almidón. Se prepararon 2 columnas en total, una con cada fase estacionaria, en una jeringa de 7.5 mililitros, del cual se ocupó el 80% de capacidad por la fase estacionaria, que son 6 mililitros, y se utilizó acetona como diluyente, ya que este fue el que presentó mejor eficacia para separar los pigmentos en la parte 1 de la cromatografía en capa fina. Y bueno, después de filtrar los pigmentos en la muestra de la columna cromatográfica, se obtuvieron estos resultados. En la primera imagen se muestran los pigmentos obtenidos utilizando el carbonato de calcio como fase estacionaria, y pues podemos ver 3 pigmentos obtenidos de la primera columna, y de la segunda columna se obtuvieron solo 2 pigmentos obtenidos utilizando almidón como base estacionaria. Ok, ahora presentaremos la discusión de los resultados. Para esto, primero tenemos que saber en las plantas existen diversos pigmentos que se pueden expresar dependiendo de lo que la planta extraiga. En esta tabla podemos ver 4 pigmentos que son los más encontrados en frutas y verduras. En este caso, pues fueron vegetales. Como podemos ver, están los carotenos, que dan un color entre amarillo y naranja, las xantofilas, que son de color amarillo, la clorofila A, que sería verde azulado, y la clorofila B, que sería en verde claro. Estos son los principales grupos de pigmentos serían las clorofilas, que son las que causan el color verde en las plantas. Estas se pueden encontrar en los cloroplastos. Los carotenoides, que es la que da las coloraciones naranjas y rojas. Y por último están las xantofilas, que son las responsables del color amarillo. Ok, para nuestras 2 muestras tenemos que en la de espinaca, los pigmentos fotosintéticos presentes en ella son la clorofila A, que se encuentra también en plantas y algas, y es un pigmento que ayuda a captar la energía solar. Y de esta manera, pues, se produce los alimentos para un ser que es fotoautótrofo, como lo son las espinacas. Y la clorofila B también está presente porque es la que ayuda a la clorofila A o alfa a recolectar la energía transferida. Por otro lado, las xantofilas, que también son pigmentos encontrados en las espinacas, pues son de una familia de compuestos derivados derivados de los carotenos, con átomos de oxígeno y en la estructura, y son encontradas en las hojas de espinaca en menor proporción que la clorofila A y B. En el caso de las nochebuenas tienen un pigmento especial que en la naturaleza acumula diferentes tipos de antocianidinas, que son una clase de flavonoide cuya característica está determinada por su estructura química y por el número de grupos hidroxilo, los cuales contribuyen a un rango de colores desde naranja, rojo y hasta violeta. En el caso de la nochebuena, la antocianidina que se expresa sería la cianidina.
Y esta es la responsable de que la Nochebuena sea de color rojo. Aquí destacamos que pues este pigmento está catalogado en el grupo de las ficobilinas. Cabe destacar que este tipo de pigmento pierde sus propiedades colorantes con el calentamiento de la solución y esta se vuelve incolora. Esto le atribuimos que puede ser lo que haya pasado a la hora de hacer nuestra cromatografía, ya que no encontramos ningún registro de desprendimiento o separación. Y pues esto se puede deber también porque el compuesto es inestable a altas temperaturas. Puede ser que el huyente en este caso no haya sido el correcto, tanto en etanol como en acetona no lo funcionó, o que había temperaturas muy altas en ese momento y pues la cianidina perdió su propiedad colorante. Bueno, ¿y qué pasa con el tipo de papel? Bueno, pues el papel juega un papel muy importante en este tipo de experimentos, pues según Howard Scientific, en 2020, el papel filtro está hecho en su mayoría de fibra de algodón especial, haciendo que se tenga que considerar en la forma de uso, pues explican que esta fibra contiene un gran número de hoyos en su superficie, en los cuales pueden pasar las partículas de los líquidos. Esta combinación permite la separación de sustancias líquidas y sólidas. Y pues a diferencia del papel convencional de oficina, el papel filtro tiene una afinidad más débil con los solventes orgánicos. Ya cuando la fase móvil del solvente orgánico pasa por el papel, tanto el líquido como la fase orgánica se distribuyen, así separando y purificando el material. Ahora, dentro de la literatura, nosotros sabemos que existen tres tipos de cromatografía de absorción, como es la cromatografía de columna, la cromatografía de capa delgada y la cromatografía sólido-gaseosa. Entre las ventajas encontradas para la cromatografía, encontramos que los analitos separados pueden ser reusados, además de que todos los tipos de mezclas complejas pueden ser separados por este método. Este proceso puede ser automatizado y no hay límite de cantidad de mezcla que pueda ser separado. Pero también dentro de sus desventajas es que el tiempo de espera en cantidades grandes suele ser muy tardado, además de que suele ser muy costoso. Pero esta técnica es favorable en nuestro trabajo, en esta práctica, ya que estamos trabajando en cantidades gestionables de contenido bajo, evitando el congestionamiento de tiempo que se presenta en la misma. Ok, en el caso de la cromatografía de columna, podemos ver en la figura 3 un esquema de la columna cromatográfica. Para esto vamos a ocupar en su fundamento una placa de vidrio poroso, una fase estacionaria, que sería el relleno, una muestra y pues la fase móvil, que en este caso también se le puede llamar el huyente. Nuestra cromatografía se realizó, como ya sabíamos, en fase estacionaria con el medio de CaCO3, o sea, carbonato de calcio, y con almidón. Y el eluyente fue la acetona. Para esto, nos damos cuenta que el primer pigmento que se obtuvo fueron las xantófilas, ya que son las que presentan un color amarillo. Y estas se recolectaron en una pequeña cantidad comparada con la clorofila alfa y beta. Según Villarreal, nos dice que después de nosotros, bueno, al obtener nosotros la clorofila A, esto se debió a que el 75% de la clorofila en las espinacas es la clorofila alfa y está en proporción con la clorofila beta. Por eso nosotros obtuvimos que la clorofila A se presentó en mayor cantidad que las xantófilas en sí, hubo más cantidad de clorofila A. Y por consecuente, la clorofila B también presentó coloración, que sería una coloración entre verde y amarillento. En el caso de almidón como fase estacionaria, nos pudimos dar cuenta que pues, el primer pigmento obtenido fueron las xantófilas en una mayor proporción a la muestra anterior. Y como segundo pigmento se obtuvo la clorofila B, ya que tiene una coloración verde amarillento. En este caso, nada más se obtuvieron dos pigmentos. Con esto podemos decir que la muestra tiene menor velocidad de absorción en la fase estacionaria y menor afinidad por la fase móvil, comparada con la columna con fase estacionaria de carbonato de calcio, ya que solo se obtuvo la separación de dos pigmentos. Conclusión.
Se realizaron cromatografías con productos de fácil acceso y se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en clases sobre dicho tema, que es cromatografía, dando como resultado la extracción de los pigmentos que existen en los vegetales seleccionados por el equipo, que en este caso fueron la espinaca y la nochebuena. Dichos pigmentos encontrados fueron clorofilas, carotenoides y xantofilas. Con una investigación minuciosa en la literatura podemos saber la importancia de estos y por qué existen tanto en estas como en otros vegetales y o plantas.